neto, o sea, la diferencia entre el debe y el haber, será realmente el valor que tengo de mercaderías en el depósito. O sea, y va a ser deudor. ¿Por qué? Porque para tener mercaderías en el depósito, debo tener mayor valor monetario en el debe que en el haber. O sea, nunca voy a tener en una cuenta de activo un valor monetario mayor en el haber que en el debe, porque sería inconsistente total desde el punto de vista de lo que significa un activo. Un activo es la existencia de bienes o derechos. Por lo tanto, entre los débitos y créditos en las cuentas de activos siempre voy a tener un saldo deudor. A veces ustedes en los ejercicios, con esto de que quieren dar a las cuentas, forzándolas para que les dé, a veces presentan que la caja tiene saldo acreedor. Y eso es una inconsistencia total desde un punto de vista conceptual. Nunca la caja puede tener saldo acreedor. Les pregunto, ¿pudo haber salido de la caja más dinero del que entró? Salvo que tuviésemos un mago, si no es imposible. O sea que la caja siempre va a tener que tener un saldo deudor o bien estar saldada, quedar en cero, pero nunca un saldo acreedor. Y ahora voy con un ejemplo de bancos. Supongamos, en la cuenta corriente del banco se hacen depósitos, o sea, ingresan fondos a la cuenta bancaria y va a haber extracciones, salidas de esa cuenta bancaria. En principio, la cuenta del banco debe tener saldo deudor. Ahora, si por ejemplo el banco otorgó a esa cuenta corriente bancaria la posibilidad de librar cheques en descubierto, entonces claro, ahí sí salió más dinero del que ingresó, porque el banco prestó fondos. Si esa es la situación, esa cuenta corriente del banco va a desaparecer del activo y va a aparecer en el pasivo, porque el saldo es acreedor. Si salió más de lo que entró, es porque el banco financió. Entonces deja de ser esa cuenta corriente bancaria un activo para pasar a ser un pasivo. O sea que ustedes siempre tienen que tratar, una vez hechas las registraciones del asiento de diario, donde registran cada una de las operaciones, la consistencia de los saldos de cada una de las cuentas, que eso se va a dar cuando ustedes mayorizan, cuando vuelcan en el mayor, en la T, los movimientos de la cuenta. O sea, si es una cuenta de activo, siempre va a tener que tener saldo deudor. Si es una cuenta del pasivo, siempre va a tener que tener saldo acreedor. Si es una cuenta de patrimonio neto, siempre va a tener que dar saldo acreedor. Y esto se funda en la igualdad contable. Todo parte de la igualdad contable. No sé, las alumnas que tenían dudas con respecto al tema cuentas. Sí, sí, queda mucho más claro. Pasa Queda, que como estuvimos practicando más la ecuación contable, el tema de asiento contable a mí particularmente me cuesta un poco más. bueno, vamos a ver cómo llegan para el día del parcial. O sea, que en el examen van a tener que trabajar con variaciones patrimoniales seguro. Ahora vamos a ver si para este primer parcial tienen la suficiente práctica como para poderles tomar a través de asientos contables. Yo les voy a subir al campus en material práctico un modelo, o sea, de una empresa real, el plan de cuentas, para que ustedes puedan apreciar de qué se trata un plan de cuentas en la realidad, porque todo lo que ustedes estudian se aplica. A veces les parece que como es un ejercicio práctico, es una hipótesis, algo que, un ejemplo, digamos, de laboratorio, y no es así, no es así. Entonces, les voy a subir en material práctico un plan de cuentas, para que ustedes puedan apreciar cómo es ese índice de cuentas y que hay que respetarlo cuando se hacen los asientos contables.
Ahora bien, al esquema que les planteé cambia un poco cuando hablamos de cuentas regularizadoras de activo y pasivo. O sea, para que exista una cuenta regularizadora de activo o de pasivo, significa que debe existir, en el caso de una regularizadora de activo, significa que debe existir una cuenta de activo que la regularizadora sería un accesorio de esa cuenta. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes con los devengamientos, generalmente de intereses, han trabajado con regularizadoras de activo pasivo en los ejercicios. Y eso a veces les trae algún tipo de dificultad. Porque, supongamos, si el ente le financia a un cliente la venta de mercaderías, supongamos a 60 días, significa que el cliente a los 60 días nos va a tener que abonar el valor de la mercadería que compró más el interés de la financiación. Entonces, ¿qué se hace en contabilidad? Cuando se registra, en el caso de una compra financiada, ustedes tienen que saber distinguir el valor que le van a dar al bien comprado, que es todo lo que vimos respecto a costo de adquisición, y el pasivo que van a reconocer por justamente esa compra. Y el pasivo va a ser el valor de la mercadería comprada más los intereses. Entonces, si ustedes han comprado mercaderías por 100 pesos, o sea, el costo de adquisición de la mercadería es 100 pesos, y la mercadería ingresó por 100 pesos, el pasivo va a ser 100 pesos más los intereses de financiación. Supongamos que los intereses de financiación son 10 pesos, entonces el pasivo va a ser de 110. Y ustedes me van a decir tranquilamente, no balancea, porque en la igualdad tengo el activo por 100, que es la mercadería comprada, y en el pasivo tengo 110, que es el valor de la mercadería comprada más los intereses. Es cierto, no balancea, porque estamos, digamos, considerando, por un lado, el valor de ingreso de un activo, que es lo que ustedes han visto en las clases pasadas conmigo y también algo en la práctica. Y por otro lado, cuál es el valor de ingreso de un pasivo, de una obligación. Es el capital más los intereses. Ahora bien, si nosotros analizamos cómo se contabilizan los resultados, sabemos que es bajo el criterio de lo devengado. Entonces, el día en que se efectúa la compra, no es cierto que esté devengado el 100% de los intereses, porque los 10 pesos van a estar totalmente devengados en el día 60, si la financiación fue a 60 días. Entonces, al momento de la compra, la obligación al vencimiento va a ser de 110 pesos. Pero en el momento de la compra es mentira que yo tengo una obligación por 110. Es de 100 nada más. Entonces, ¿cómo llevo a una realidad económica el saldo de la cuenta proveedores? Utilizando una regularizadora, o sea, una cuenta regularizadora, o sea, al haber efectuado una compra sería los 110 en proveedores y tengo que utilizar una regularizadora de pasivo para el momento de la compra quede expuesto solamente el capital adeudado y que a medida que van transcurriendo los meses voy devengando los intereses que corresponden. Entonces, en el momento de comprar voy a registrar en el pasivo proveedores por 110 y en el pasivo la regularizadora de proveedores, que sería, por ejemplo, intereses negativos a devengar o intereses negativos no devengados por 10 pesos.
Entonces, si yo tengo que sacar una foto instantánea el día de la compra, voy a tener proveedores 110 menos intereses negativos a devengar por 10. ¿Qué quiere decir? Que al momento de la compra el pasivo es de 100, porque todavía esos resultados no se han devengado. Concluye el primer mes, devengo los intereses, que quiere decir que tengo que devengar de los 10 pesos 5 Perdón, ¿te puedo hacer pesos. una consulta? Sí, Cuando lo registramos esto, la regularizadora, ¿el valor de esa regularizadora en el pasivo va con signo negativo? O sea, ¿sería menos 10 pesos o sería 10? bueno, o sea, al ser regularizadora y al tener que perfeccionar el saldo de proveedores, la regularizadora de pasivo, a pesar de que regulariza un pasivo, se origina con un débito para poder restar al saldo acreedor de proveedores. O sea, lo que yo quiero explicarles es que cuando hablamos de regularizadoras de activos o de pasivos, se originan con movimientos inversos a la partida que regularizan. O sea, si estamos regularizando proveedores y utilizamos una regularizadora como intereses negativos a devengar, se va a originar con un débito, porque si yo saco la foto instantánea voy a tener proveedores con saldo acreedor 110 y la regularizadora intereses negativos a devengar por 10 en el debe. Por lo tanto, va a tener un signo negativo que va a restar al saldo de proveedores. ¿Por qué? Porque el neto en el momento de la compra de proveedores es 100, no es 110. Lo que ustedes siempre tienen que tener presente, que cuando hablan de regularizadoras, es tener en claro si está regularizando a una cuenta de activo o está regularizando una cuenta de pasivo. Si está regularizando una cuenta de activo, ustedes saben que una cuenta de activo siempre se va a originar con saldo deudor. La regularizadora del activo, por lo tanto, se va a originar con un saldo acreedor para que pueda restar. Esto es una cuestión técnico-matemática, que a veces ustedes con las matemáticas fuerzan a que dé, pero acá las matemáticas es una herramienta que están aplicando a una técnica contable, que lo tienen que hacer bien, porque si ustedes, por ejemplo, dan origen a una partida, digamos, como cuenta regularizadora de activo, que la originan a una regularizadora de activo, con un saldo deudor, es un error conceptual, porque si está regularizando al activo, se sabe que el activo siempre va a tener saldo deudor. Si la regularizadora tiene que descontar valores de ese saldo del activo que es deudor, debe indefectiblemente ser acreedor. Parece un juego de palabras, pero es así. O sea, toda cuenta de activo que tenga una regularizadora, la regularizadora se va a originar con un saldo acreedor para que pueda perfeccionar el saldo deudor de la cuenta de activo. Lo mismo sucede con una regularizadora de pasivo. Sabemos que las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Si yo quiero mejorar, regularizar ese saldo acreedor, la regularizadora del pasivo se tiene que originar con saldo deudor. O sea que el saldo de una regularizadora es inverso al signo de la cuenta que regulariza. A veces ustedes, por una cuestión matemática, dicen, bueno, a ver, si una regularizadora de pasivo se origina con saldo deudor, ¿por qué no la pongo en el activo? Porque tiene saldo deudor como las cuentas del activo. Eso es bajo un razonamiento matemático. Bajo un razonamiento matemático no está mal. Pero acá ustedes tienen que pensar que las matemáticas las utilizamos como herramientas. Tenemos que razonar y pensar contablemente. Si yo coloco en el activo
una regularizadora del pasivo, estoy distorsionando el saldo total del activo. ¿Por qué? Porque el saldo de la regularizadora del pasivo tiene que justamente mejorar el saldo de la cuenta de pasivo porque estamos aplicando el criterio de vengado. No me puede afectar el activo por un tema de signo matemático. Queda claro esto porque muchas veces se confunden en esto, con el tema de las regularizadoras. ¿Se entiende o nada? Yo lo estoy hablando ahora porque sé que ustedes ya vieron ejercitación de regularizadoras, inclusive en la actividad que les pedí que viesen. Por supuesto que en el examen van a tener regularizadoras, ¿eh? Bueno, esto está bien, no me hacen preguntas ahora, es algo que tienen que analizar, que tienen que ir madurando para ir entendiéndolo. Es uno de los temas más críticos, digamos, que tiene la primera parte de esta materia. Entender el criterio de vengado y al mismo tiempo, desde la técnica contable, cómo es el uso de las cuentas regularizadoras de activo y pasivo. Hasta ahora ustedes en lo que lo han visto en ejercitación está referido a las financiaciones, sea de ventas o de compras, o sea, por intereses. Vamos a ver que también hay otros conceptos, pero por ahora vayan entendiendo bien lo de los intereses. ¿Alguna pregunta sobre esto? Oh, silencio de radio, sí, te escucho. Las cuentas regularizadoras del activo serían un acreedor Tienen que tener saldo acreedor, exactamente. y las del pasivo un saldo deudor. Exacto. Y a medida que se va devengando, mientras transcurre el tiempo, el saldo acreedor de la regularizadora del activo debe ir disminuyendo. Por lo tanto, cada devengamiento es un débito. Bien. Lo mismo pasa con las del pasivo. A medida que se va devengando el concepto de la regularizadora del pasivo, tiene que ir disminuyendo esa regularizadora. Por lo tanto, van a tener que ir acreditando todo aquel concepto que van devengando. Claro, eso, después del primer mes, cuando ya se devengaron los intereses que Queda vos en decís que cero. están utilizados. La regularizadora queda en cero cuando se llega a la fecha en que debió quedar totalmente devengado. Pero eso cómo se registra. Y en el ejemplo que yo les había dado de los intereses de una financiación por compra, tienen al proveedor con una deuda de 110 pesos en el pasivo. Y en el momento de efectuarse la compra, se origina la regularizadora de pasivo por 10 pesos en el debe. Entonces, transcurrió el primer, y eso sería una variación patrimonial todo permutativa. ¿Por qué? Porque no han reconocido resultados. No se ha alterado cuantitativamente el patrimonio neto. Llegamos a los 30 días de financiación, que ahí deberían devengarse los intereses correspondientes al primer mes, a los 30 días. Entonces, tienen que devengar 5 pesos. Entonces, si estamos hablando de intereses negativos, van a debitar intereses negativos devengados a la regularizadora del pasivo, que sería intereses negativos a devengar. Entonces, ahí disminuye el saldo de la cuenta regularizadora del pasivo, porque se había originado con un débito de 10 pesos. Y si ahora cuando reconocen el resultado de los intereses del primer mes lo acreditan, bueno, va a quedar con un saldo de 5 pesos, que son los intereses que se van a devengar en los segundos 30 días para llegar a los 60 días de financiación. Y la igualdad ahí cómo se respeta. Y la igualdad se respeta en que en el patrimonio neto vas a tener una cuenta de resultados negativo, que son intereses negativos devengados en el patrimonio neto, que sería signo negativo. El resultado negativo, o sea, el interés negativo devengado,
va a tener signo negativo. Y la regularizadora del pasivo la vas a acreditar en el pasivo por esos 5 pesos, o sea que disminuye la regularizadora de activo. Entonces, el movimiento, la registración va a ser en el debe, o sea, si hiciésemos asientos contables, intereses negativos devengados, y se acreditaría la regularizadora de intereses negativos a devengar. Eso sería a través de un asiento contable. Y en la ecuación vamos a tener el signo negativo de los intereses negativos devengados en el patrimonio neto como resultado. Y en el pasivo vamos a tener la acreditación de la regularizadora de pasivo con saldo acreedor. Entonces queda neutralizado todo en el segundo miembro. No, el devengamiento no implica que haya movimientos en el primer miembro de la igualdad y en el segundo. O sea, el resultado negativo en el patrimonio neto se va a ver compensado con la acreditación en la regularizadora de pasivo por el mismo importe. ¿Y esto es una variación patrimonial modificativa? Modificativa porque estás Perfecto. reconociendo un resultado y ese resultado me va a afectar cuantitativamente el patrimonio neto. Yo sé que esto cuesta. Vayan paso a paso, pero cada paso seguro. Y en la actividad esta que yo les pedí tienen. O sea, si no tienen preguntas, yo me interesaría ir haciendo un paneo, un rastreo de las distintas operaciones que tienen. Bueno, si no hay preguntas, voy a comenzar con esta actividad. Estaríamos en la página 138. Bueno, ustedes ven que acá la consigna dice determinar el tipo de variación patrimonial que se produjo y clasificarla según corresponda. O sea, esto es si es una variación patrimonial permutativa, modificativa, y si estamos hablando de la constitución de la sociedad sería una originaria o iniciaria. Saben que esos son los 3 tipos de variaciones patrimoniales que utilizamos en la práctica. En la teoría ustedes se encuentran con otra variación patrimonial que se denomina mixta. Esa sépanla desde la teoría, eso lo plantea el libro de Chávez, pero en la práctica siempre vamos a ver la originaria y la permutativa y las modificativas. Bueno, ustedes ven acá que el planteo está referenciado por fecha y todo se da dentro del mes de septiembre, al igual que ustedes van a tener en el examen. Va a ser un mes, operaciones de un mes. Entonces tienen, se constituye la sociedad Capricornio S.A. dedicada a la compra-venta de electrodomésticos, suscribiendo los socios un capital de 50.000 pesos. Suscribiendo, ¿qué quiere decir? Comprometiéndose a aportar 50.000 pesos. Por lo tanto, el capital social es de 50.000 pesos en el patrimonio neto, que integran de la siguiente manera. El 30% en efectivo, acá no dice nada, entonces ¿qué significa? Que el 30% es en su totalidad, no es un 25% del 30%, que eso es lo que permite la ley. El 30% en efectivo y el saldo mediante la entrega de un terreno que es transferido por el socio al ente. O sea, transferido quiere decir con escritura traslativa de dominio. Entonces, si acá trabajamos con la ecuación, vamos a tener que en el patrimonio neto debemos reconocer al capital social por los 50.000 pesos. Y en el activo, aquellos bienes o derechos que aportaron los socios. Acá, digamos, es una SA, no nos interesa lo que aporta cada uno, sino que ustedes tienen la información respecto de la totalidad de lo integrado. Entonces, el 30% de los 50.000 pesos se integran en efectivo. Por eso ustedes se encuentran en el primer miembro, en el activo, con un efectivo de 15.000 pesos. Y la diferencia
de los 50.000 con los 15.000 es el valor del terreno aportado por uno de los socios. Entonces, se le asigna el valor de 35.000 al terreno. Por lo tanto, en el activo los recursos que van a tener es el efectivo aportado por los socios y el terreno aportado por los socios. Eso totaliza 50.000, se iguala con el segundo miembro, que solamente tiene un componente, que es en el patrimonio neto, el capital social de 50.000. Supongo que esto no debería arrojar ningún tipo de inconveniente, o tienen algún tipo de problema con esto. No. Lo que tienen que saber distinguir siempre es si hay diferencia o no entre el capital suscripto y el capital integrado. Acá no lo hay. Perdón, profe, ¿podés repetir los importes cómo quedan en la igualdad? En la igualdad queda el efectivo, 15.000, que sería el 30% de 50.000. Y la diferencia entre los 50.000 y 15.000 del efectivo nos da 35.000, que es el valor del terreno. ¿Qué es lo que nos dice en el enunciado? Porque ustedes ven que dice que los 50.000 se integran de la siguiente manera. 30% en efectivo, quiere decir que es el 30% de los 50.000. Y el saldo, mediante la entrega de un terreno. El saldo sería la diferencia entre los 50.000, que es el capital suscripto comprometido, con los 15.000, que es el aporte en efectivo. Entonces nos queda los 35.000. La igualdad se da porque ustedes en el activo van a tener dos activos. Uno es el efectivo y el otro es el terreno, que totalizan 50.000 y se iguala con el capital suscripto en el patrimonio neto de 50.000. Esta variación patrimonial es originaria. Eso no está dicho acá en la solución, pero de acuerdo a lo que ustedes han estudiado, en la parte teórica, siempre la primera registración contable, que es la de la Constitución, como en este caso, se denomina originaria o iniciaria, porque es cuando se origina el patrimonio. Profe, ¿el comprobante de respaldo sería el acta constitutiva? El acta constitutiva y el estatuto o contrato de la sociedad. Eso con respecto al capital social. Con respecto a los aportes integrados, puede estar dicho en el propio contrato social o estatuto, o bien a través de recibos, y el recibo que, digamos, tiene la sociedad sería el duplicado, porque el original lo va a tener el socio, que es quien pagó el aporte. O sea que en este caso es alternativo, porque el comprobante de, o sea, el documento de respaldo del capital social no hay duda que es el contrato social o estatuto de la sociedad. Ahora, con respecto a la integración, puede ser que esté respaldado por el propio contrato, o bien, si no está indicado en el contrato la integración, o sea, la efectiva integración va a estar dada por duplicados de recibos. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, entonces ¿Y ahora no faltaría la escritura traslativa de dominio también? la escritura traslativa de dominio es lo que yo les había dicho al comienzo con respecto al terreno, porque ustedes tienen en el enunciado que el terreno es transferido por el socio al ente. Entonces ahí debe existir indefectiblemente una escritura traslativa de dominio donde el inmueble pasa a estar a nombre de la sociedad y deja de estar a nombre del socio. Entonces, profe, básicamente los comprobantes serían el contrato social y la escritura traslativa de dominio. Y recibo. Ah, bueno. Y pensemos que estamos en la contabilidad de la sociedad, entonces son duplicados porque los originales que se les entregan a los socios, que son los que pagaron. Siempre el que paga se queda con el original del recibo. Bueno, si no hay preguntas, avanzo. El 2 de septiembre se contrata el alquiler de un inmueble para funcionar como local de ventas. Duración del contrato 2 años a partir del 1 de septiembre.
El valor del alquiler es de 900 pesos mensuales, pagaderos en forma adelantada. En la fecha, o sea, el 2 de septiembre, se abonan 2 meses en concepto de depósito en garantía de alquiler y el mes de septiembre. El total se cancela en efectivo. Bueno, esto un poco lo habíamos visto en el ejercicio que habíamos visto de alquileres. Entonces, ustedes ya acá están en la segunda operación y no hay duda que hay que registrar y tenemos que partir con los saldos de las partidas de la operación del día 1 de septiembre. O sea que ustedes van a partir con la ecuación contable. En el activo tienen 50.000, que estaba desagregado entre el efectivo y el terreno, y en el patrimonio neto los 50.000 de capital social. O sea que ustedes tienen que ir arrastrando los saldos de operación a operación. Bueno, entonces, acá en todo esto que se les dice, en el día 2 de septiembre, por un lado, se pagó por anticipado el alquiler de septiembre, 900 pesos. Y después se pagó el depósito en garantía, que equivale a 2 alquileres, por lo tanto, 1.800 pesos. Si ustedes están reconociendo el depósito en garantía como un crédito, como lo habíamos visto, porque se entrega esa suma de dinero a ser devuelta el día que vence el contrato, que es por cualquier perjuicio que se cause en el inmueble. Entonces va a ser un crédito mientras dure el contrato de locación. Y el pago del alquiler de septiembre en forma anticipada, en el momento del pago, en realidad es un derecho que tiene el inquilino a utilizar el inmueble que alquiló. Todavía el alquiler, en ese momento cero de la firma del contrato y de los pagos, no es un resultado negativo porque todavía no transcurrió el tiempo. Entonces, es un concepto que hay que devengar. O sea, al finalizar el mes tengo que reconocer que el alquiler que se pagó por anticipado el 2 de septiembre se debe devengar el 30 de septiembre, los 900 pesos. Por lo tanto, siempre ubicándonos temporalmente en la fecha de la operación, vamos a tener que reconocer el crédito por el depósito en garantía de 1.800 pesos, el derecho al uso del inmueble, que sería el alquiler pagado por anticipado, 900 pesos. ¿Y cómo se pagaron estos conceptos? Con el dinero que tengo en la caja, con el efectivo. Entonces, va a disminuir del activo 2.700 pesos, o sea, los 1.800 más los 900. ¿Esto qué implica? Que cambiamos figuritas dentro del activo, porque surgieron dos derechos, que es el crédito de la garantía del alquiler y el crédito que es el derecho del alquiler pagado por anticipado. Como fueron pagos que se hicieron, disminuyó la caja en 2.700. Pero en esta fecha, 2 de septiembre, no se está reconociendo ningún resultado. Por lo tanto, la variación patrimonial es permutativa. Y si pensamos en comprobantes de respaldo, acá va a estar el contrato de locación. El contrato de locación es el que indica el importe del alquiler y que debe ser pagado en forma anticipada de acuerdo a la ley de alquileres, como también el depósito en garantía. El propio contrato de locación hace las veces de carta de pago por estos conceptos que se están pagando al momento de suscribirse el contrato.
¿Queda claro? O sea que los 900 pesos de alquiler de septiembre los voy a devengar recién el 30 de septiembre. En ese momento, cuando los devengo, que va a desaparecer el derecho que tengo de alquileres pagados por anticipado, va a desaparecer ese derecho y voy a reconocer el resultado negativo de alquileres negativos devengados. Ahí sí se va a originar una variación patrimonial modificativa, pero el día 2 de septiembre no. Bueno, yo se los explico a mi manera, ustedes también tienen una explicación que es lo mismo que yo les estoy diciendo con otras palabras en la solución. Y que esto de alquileres ya lo habíamos visto en el ejercicio de alquileres. Una pregunta, acá entonces solo tendríamos un comprobante de respaldo, que es el contrato de locación. Sí, y puede llegar a ser también recibo. Y en este caso recibo original, porque quien está pagando es la sociedad. ¿Y de qué depende que tengan un recibo o no? Y esto, digamos, generalmente cuando está el pago de estos conceptos en el contrato, no hay recibo porque hace de cartas de pago. Si no dijera en el propio contrato que los pagos se reconocen como cartas de pago en el contrato, bueno, se emiten recibos. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema este de alquileres? Bueno. Yo avanzo con esta actividad. Recuerdo que la de alquileres nos había quedado algo pendiente, que no habían entendido, que bueno, si mantienen esas dudas, después volveremos sobre ese ejercicio. Bueno, ahora pasamos al día 3 de septiembre. Dice, se contrata a un empleado para desempeñarse en el local de ventas. Sueldo mensual 4.000 pesos. Suponer que los aportes patronales ascienden al 30% y las retenciones al 17%. Bueno, acá quiere decir que el día 30 de septiembre se contrató un empleado y que no nos dice si hay contrato o no hay contrato, o sea, se contrató. Quiere decir que si se contrató, empezará a trabajar ese día, o sea, que no ha trabajado los días anteriores, y que se ha pactado un sueldo de 4.000 pesos. Cuando ustedes leen sueldo mensual, como tienen en este planteo, es lo que se reconoce como sueldo bruto. O sea, no es el sueldo de bolsillo el que percibe el trabajador. ¿Por qué? Porque al sueldo establecido por las escalas salariales de los distintos convenios colectivos de trabajo, hay que descontarle las retenciones que se le hacen al empleado, que en este caso es del 17%. Entonces, si ustedes tuviesen que hacer la cuenta de cuánto va a percibir el empleado, deberían calcular o indicar en la cuenta sueldo bruto mensual 4.000 pesos, menos el 17% de 4.000 pesos. Que en este caso, Es 680, creo. en este caso es 680 pesos, el 17% de los 4.000 pesos. Entonces, el empleado, ¿qué es lo que va a percibir? O sea, ¿qué es lo que va a figurar en su recibo de sueldo? 4.000, que es el sueldo bruto, menos las retenciones de 680. O sea que el sueldo de bolsillo van a ser 3.320. Eso va a ser cuando finalice el mes. Ahora tenemos los datos que surgen de la contratación. Y el porcentaje que ustedes tienen de contribuciones patronales es lo que se llama el costo laboral que tiene el empleador. O sea, al contratar al empleado, que en este caso es de un 30%. Pero acá ubiquémonos al día 30 de septiembre. Acá lo que les hice fue analizar conceptos que ustedes tienen que entender. Pero al día 30 de septiembre, el contratar
no significa que se esté devengando lo que sería un resultado negativo de sueldos, porque para que esté devengado el empleado tuvo que haber trabajado. Y acá... Perdón, dijiste 30, ¿no sería 3? Porque al 30 sí hay que ya devengar esos días de trabajo que el empleado trabajó. Al día 30 hay que devengar, pero Claro, al día pero 3 no. Vos creo que, o yo escuché mal, Dije pero 30. creo que dijiste 30. Quizás al leer el número digo, ahí están los números, a veces me pasa eso. No, volviendo. Al día 3 de septiembre no hay ningún desembolso que sea futuro un resultado. Por lo tanto, no corresponde registrar nada, porque si ustedes piensan, bueno, de acuerdo a cómo está planteado lo de la contratación del día 3 de septiembre, no se origina ninguna variación, ni permutativa, ni modificativa. Este es el caso típico, que ustedes tienen una operación, que es cuando se contrata algo, pero como no hay desembolso de dinero en ese momento, no hay que registrar ningún pago por anticipado para devengarlo a posteriori. Entonces, no existe variación patrimonial. Lo que sí existe es el contrato de trabajo, como comprobante de respaldo de la contratación. El comprobante de respaldo sería el contrato laboral, el contrato de trabajo, pero no se origina ninguna variación patrimonial, ni permutativa ni modificativa. El sueldo recién lo voy a tener que devengar el día 30 de septiembre. Me quedó una duda. Sí. ¿Los aportes patronales, algo así era, puede ser? Sí, aportes patronales. Esos, del 30%, ¿afectan de alguna manera al sueldo? No, lo que afecta el sueldo son las retenciones. Ok, ¿y estos qué sería? ¿A qué Y afecta? el aporte patronal es un gasto directo del empleador, en este caso de la sociedad. O sea que ustedes lo que tienen que pensar en sueldos, ¿cuál sería, o sea, una empresa que contrata a un empleado, ¿cuál sería el gasto por sueldos? Sería, en este caso, el sueldo bruto, los 4.000 pesos, más el 30% sobre los 4.000, 1.200. O sea que el contratar un empleado implicaría 5.200 pesos. El 17% que son las retenciones es a cargo del empleado. Lo que sucede es que por legislación laboral y previsional, el empleador debe descontarle del sueldo bruto el 17% porque está a cargo del empleador el pago de su jubilación, el pago de la obra social, el pago de lo que hace a cuotas sindicales, el pago de seguro de vida. Entonces, lo paga en definitiva el empleado, porque son fondos que se le descuentan del sueldo para pagar, pero quien lo efectiviza, quien lo paga efectivamente es el empleador, porque así lo indican las leyes. O también retención de impuesto a las ganancias, si el sueldo superara determinados importes. O sea que ustedes siempre cuando piensen en gasto de personal, en gasto de sueldo, es el sueldo bruto más los aportes patronales o contribuciones patronales. Las retenciones es a costa del empleado, aunque la obligación de depositarlo está en cabeza del empleador. Pero al 3 de septiembre no existe variación patrimonial. Sí. Una consulta, ¿los aportes patronales serían lo mismo que cargas sociales? Sí, se les da distintas denominaciones, o sea... ¿Cargas sociales no son las dos cosas? ¿Cómo? No son las retenciones. Que las cargas sociales no son las retenciones más los aportes patronales. No, es toda una, digamos, confusión terminológica que viene bastante arraigada y de usos y costumbres. En realidad, lo que serían las retenciones, hoy, en cualquier declaración jurada de AFIP, son aportes del empleado. Y la parte que nosotros acá tenemos como contribuciones patronales sería, en una declaración jurada de AFIP,
contribuciones de seguridad social, contribuciones de obra social. Si leemos contribuciones, es la parte que está a cargo del empleador. Cuando leemos aportes, es lo que está a cargo del empleado. ¿Queda claro esto? Sí, generalmente se denomina toda la bolsa cargas sociales. Pero en una contabilidad hay que estar atento al plan de cuentas, cómo denomina cada cosa. Desde la legalidad, reitero, y las declaraciones juradas de AFIP, que es el medio a través del cual se pagan y depositan estos conceptos, aporte sería sinónimo a retención efectuado al empleado. Y contribuciones sería lo que llamamos la carga social del empleador, o las contribuciones patronales, como lo tienen acá escrito en el ejercicio. ¿Queda claro? Bueno, entonces, el día 3 de septiembre, sobre el tema sueldos no tenemos que hacer nada, pero ustedes, a ver, en el examen van a tener indicado al día 30 de septiembre devenga el sueldo. Lo van a tener, eso les quiero dar tranquilidad. Ahora, si ustedes tendrían que definir qué resultados van a tener que devengar cuando finalice el periodo, siempre lo aconsejable es cuando uno va avanzando en la resolución de las operaciones, registrándolas, es hacer una marca e indicar que queda pendiente el devengamiento. Es una metodología de trabajo. O sea, si yo no les dijese qué conceptos tienen que devengar al finalizar el periodo, bueno, ustedes deberían tener un método que a medida que van avanzando en las registraciones, ir generando marcas para devengar al finalizar el mes. Bueno, ahora vamos al 10 de septiembre. Dice, se adquieren 20 lavarropas a 240 cada uno, precio de lista 30 días. Nos aclara que los 240 es precio de lista 30 días. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene interés implícito. Por pago al contado, el proveedor ofrece un descuento del 10%. No obstante, se decide financiar la operación en cuenta corriente. Entonces, acá queda bien claro que se compran 20 lavarropas. El precio de lista financiado a 30 días es de 240. Ahora, me aclara que el precio de contado sería un descuento del 10% sobre los 240. O sea que sería 240 menos 24 sería el precio de contado de cada lavarropa. Entonces, acá lo que ustedes no tienen que tener duda es que los 240 pesos, al ser un precio de lista financiado a 30 días, contiene intereses implícitos por 24 pesos. Entonces, en este ejercicio acá sí vamos a ver, a diferencia de lo que habíamos visto en otra actividad anterior, cómo se registra el valor de incorporación del bien y cómo se registra la financiación. Acá ustedes pueden trabajar por importes totales o unitarios, eso queda a criterio de ustedes. Entonces, los 20 lavarropas a 240 pesos totalizan 4.800. Pero sabemos que esos 240 o 4.800 es precio de lista a 30 días. Contiene interés implícito. Entonces, debo calcular cuánto es el interés implícito. Habíamos dicho que por unidad era 24 pesos. Es una forma de cálculo si trabajamos con precios unitarios. Si trabajamos con totales, sería el 10% sobre los 4.800. O sea que el interés implícito sería 480 pesos. Por lo tanto, el precio de compra de contado
de los 20 lavarropas es de 4.320 pesos, que sería el valor de incorporación al patrimonio. Por lo tanto, ustedes... Perdón, ¿de cuánto dijiste que era el precio de Cuat- compra? De 4.320. O sea, serían los 4.800, que es precio de lista financiado a 30 días, menos los intereses implícitos, que son el 10% sobre los 4.800, 480, haces esa resta y te da 4.320. Es el precio de compra de contado, que en este caso, como está el planteo, es el costo de incorporación al patrimonio, 4.320. Por lo tanto, los lavarropas, que serían mercadería de reventa, mercaderías, ingresan al activo por 4.320, porque es el valor de incorporación al patrimonio. Profe, una pregunta. ¿Y si sí hubiese pagado de contado? Porque viste que pagó en cuenta corriente. Bueno, justamente, ustedes no tienen que confundir lo que es el valor de incorporación de los bienes al patrimonio con la financiación. Se compra el contado o se compre financiado, el valor de compra de estos 20 lavarropas es de 4.320. Recuerden que el valor de incorporación no puede estar afectado por componentes financieros. O sea, el valor de los productos debe ser el mismo, tanto comprándolo al contado que comprándolo en forma financiada. Lo que va a cambiar es, si se compra al contado, los lavarropas se incorporan a 4.320 y disminuye la caja en 4.320. Operación permutativa. En este caso es financiado. Entonces, aunque sea financiado, estos lavarropas no deben contener los intereses implícitos. Por eso quedan valuados a 4.320. O sea, lo que ustedes tienen que tener en claro es que no interesa la modalidad de compra, si es contado o financiada, porque los bienes siempre tienen que ingresar por el mismo precio de compra. Siempre deben ingresar al precio de compra de contado. Ahora, como esta operación fue financiada, sabemos que los lavarropas, desde el punto de vista de la financiación, que esto es lo que yo el otro día les dije, el tema queda en stand-by, lo del pasivo, o sea que la compra se hizo financiada, por lo tanto, proveedores se tiene que reconocer por 4.800 pesos, porque al proveedor le vamos a pagar cada lavarropa 240 pesos, que es el precio financiado a 30 días. ¿Queda claro? O sea que dentro de los 4.800 ustedes tienen el interés implícito de 480 pesos. Profe, perdón. Para la deuda, para el pasivo, para el proveedor. O sea, que es distinto el tratamiento contable para el activo que para la deuda. Te escucho. ¿Puedes repetir por qué no se registró la operación del 3 del 9, que medio que me perdí ahí? Ah, lo del empleado. Estamos volviendo a la operación anterior. O sea, ustedes de acuerdo al enunciado tienen que se contrató a un empleado. No genera ninguna variación patrimonial, ni permutativa ni modificativa, dado que todavía el empleado no empezó a trabajar. Y si no empezó a trabajar, no se ha devengado ningún tipo de remuneración. Ah, ok, perfecto. Perdón, me había perdido un poco ahí, por eso Yo lo que quería... les pido es que cuando ustedes quedan atrasados con algún tema, me preguntan cuando yo termino de explicar lo que estoy explicando, porque si no quedó cortado y justo estoy en un tema crítico, que les cuesta entender esto de por qué al activo le doy un tratamiento a los bienes que incorporo y por qué a la deuda le doy otro tratamiento. Entonces vuelvo. Con respecto a la incorporación de bienes en el patrimonio, siempre tiene que ser precio de lista contado. Nunca un bien va a contener intereses.
a pesar de que la operación de compra haya sido financiada. Por ello, ustedes tienen como valor de incorporación de los lavarropas al patrimonio por 4.320 pesos, que es el precio de contado, de acuerdo a la lista de precios. Pero como esta operación fue financiada por el proveedor, yo al proveedor le debo los 4.800 porque él me financió a 30 días y al financiarme a 30 días le debo pagar el precio de lista de financiación a 30 días. Ello implica los 20 lavarropas a 240 cada uno, 4.800. Por lo tanto, dentro de los 4.800 voy a tener los 480 pesos de intereses implícitos. Pero a la fecha de compra, 10 de septiembre, que sería el momento cero de la operación, esos intereses no están devengados. Por lo tanto, no corresponde que estén incluidos dentro de la deuda con el proveedor. Por ello, debo utilizar una cuenta regularizadora de pasivo, que se puede denominar intereses negativos a devengar, intereses negativos no devengados, por 480 pesos, porque si yo ese día 10 de septiembre hago un corte de información, el proveedor tiene que estar sin componente financiero, o sea, sin el interés implícito, porque todavía no es exigible esa deuda con el proveedor. El proveedor me la va a exigir cuando vence, va a ser a los 30 días. Yo desde un punto de vista contable, si soy muy exagerada, puedo ir devengando día a día la parte proporcional de intereses de los 480 pesos. O sea, hago 480 dividido 30 y ahí voy a tener el importe diario de intereses a devengar. O sea, esto no se hace en la contabilidad, devengamientos diarios. O sea, lo que se hace es cuando vence la operación. Entonces, cuando vence la operación, ahí sí voy a devengar los 480 pesos. Pero en la fecha en la cual estamos parados, que es el 10 de septiembre, o sea, al proveedor le debo solo la mercadería. Los intereses se los voy a ir debiendo, voy a tener la obligación de intereses a medida que van transcurriendo cada uno de los días que comprenden los 30 días de financiación. O sea, que ustedes pueden apreciar que el tratamiento contable de la incorporación de los bienes al patrimonio es distinta es distinto al tratamiento contable de la cuenta proveedores, de la deuda que contraje con el proveedor. ¿Se entiende esto? Una pregunta, ¿yo entonces al proveedor le debo los 4.800? Se los voy a deber cuando venzan los 30 días de financiación. Al día 10 de septiembre, que es el día que compré la mercadería, solo le voy a deber 4.320. Porque todavía el interés se gesta, se genera con el transcurso del tiempo. Es el valor de dinero en función al tiempo. Ok, Entonces, gracias. en el día de la compra es 4.320. Si yo fuera exagerada, como les dije, y fuera devengando día a día, a ver, voy a hacer la cuenta, o sea, los 480 dividido 30 me daría 16 pesos por día. Entonces, si yo voy devengando día a día, el día 11 de septiembre debería debitar intereses no devengados o intereses negativos a devengar, o sea, debo acreditar disculpen que se me cayó el audífono, al día siguiente, al 11 de septiembre, debería debitar intereses negativos devengados, 16 pesos, a intereses a devengar por 16 pesos, o sea que ya ahí devengué un día, si fuera devengando día a día.
el día 12 voy a devengar otros 16 pesos. O sea, 16 pesos en cada día comprendidos dentro de los 30 días de la financiación. Realmente, en contabilidad, los devengamientos se hacen por mes, no por día, salvo los bancos. Entonces, nosotros en la práctica siempre vamos a devengar cuando finaliza el mes, porque todo fin de mes, el último día de cada mes, es cuando se hacen los cortes de información contable. Entonces, fíjense, esto va a ser al final. Yo ahora voy yendo por orden de operaciones, pero piensen ustedes, al día 30 de septiembre, que es el último día del mes, voy a devengar los intereses entre el 10 de septiembre y el 30 de septiembre, o sea que no estoy devengando los intereses de 30 días, sino estoy devengando los días que van desde el 10 hasta el 30 de septiembre, que es el último día del mes. ¿Se entiende? Y lo otro que queda, o sea, El otro queda en la regularizadora de pasivo, que es a devengar. ok. Y se va a devengar totalmente cuando pague la deuda al proveedor en el mes siguiente. Bárbaro. A ver, acá miren, como para cerrar este tema. Así cerramos el concepto. Vayan a la página 146, que ahí está la registración del devengamiento de los 20 días que van desde el 10 de septiembre al 30 de septiembre. Lo que pasa es que está con el devengamiento de otra compra, pero acá veamos solo lo del lavarropas. Ustedes tienen los 480 pesos, que son los intereses que cobra el proveedor, dividido 30 días, siempre en toda financiación el mes tenga 28 días, 29 o 31, siempre se toman 30 días, por 20 días que son los transcurridos entre el 10 de septiembre y el 30 de septiembre. Por lo tanto, los intereses devengados al 30 de septiembre serían 320 pesos. Entonces, el asiento contable o la variación patrimonial en la ecuación sería, en el patrimonio neto, intereses negativos devengados por 320 pesos y disminuye la regularizadora de pasivo en 320 pesos. Lo que pasa es que acá en la solución está combinado con otra compra financiada de un rodado, por eso tienen todo junto. Pero si lo hacen por separado, o sea, lo que tienen como cálculo auxiliar en la página 146 es correcto. Repito, los 480 que corresponden a intereses de financiación dividido 30 días por 20 días. 320. 320 son los intereses negativos devengados por la financiación de la compra de lavarropas entre el 10 de septiembre y el 30 de septiembre. Entonces, en la ecuación colocarían en el patrimonio neto intereses negativos devengados 320 y en el pasivo van a tener que acreditar intereses a devengar, que sería la cuenta regularizadora de pasivo, por 320 pesos. El hecho de haber considerado los intereses devengados negativos en el patrimonio neto por 320, o sea que han reconocido el resultado negativo por 320, implica que en este devengamiento de fin de mes están ante una variación patrimonial modificativa y el comprobante de respaldo es la minuta contable donde tendrán este cálculo auxiliar que lo validará el responsable del sector firmándolo. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, o sea, yo les voy explicando a mi manera, porque ustedes ven que en la solución por ahí tienen englobados conceptos.
porque para leerlo lo leen ustedes tranquilos en sus casas. Trato de explicarlo de una forma entendible para todos en un tema que siempre les resulta complejo, lo de la regularizadora. Profe, Sí, ahí cuando dice que vos lo pagás en cuenta corriente, vos estarías pagando los 240 pesos, pero ¿cómo sabes cuántos son los intereses que están incluidos? te lo dice el enunciado. El enunciado te está diciendo que el precio de lista a 30 días es 480 pesos. Que si se pagaran esos lavarropas al contado, tendrían un descuento del 10%. Por lo tanto, ya se te está diciendo en forma indirecta que el interés que contienen los 240 pesos es un 10% de interés implícito. Claro. ¿Eh? Claro, si lo pagás al contado, esos 10% serían a favor, por así decirlo. Claro, si se pagara el contado, claro. Lo que pasa es que se compre financiado, se compre al contado, siempre el valor de incorporación de los bienes al patrimonio va a ser precio de lista de contado. Ok, La diferencia está en el tratamiento que se debe dar al pasivo. Si no se pagó al contado, sea con dinero de la caja o con cuenta corriente bancaria, bueno, ¿qué tratamiento se le da al pasivo? Y al pasivo el tratamiento contable que se le da es que cuando nace la obligación, que es en el momento de la compra que origina la financiación, el pasivo, que sería proveedores o como lo llaman acá, deuda en cuenta corriente, sería por el total de la deuda, el valor de la mercadería más el interés de financiación, que serían los 480. Pero yo en ese momento no puedo reconocer el interés negativo. ¿Por qué? Porque no se devengó. Estoy en el momento cero de la operación de financiación. Por eso es que utilizo una cuenta regularizadora de pasivo, donde en el momento en que se efectúa la compra financiada, la regularizadora se va a originar con la totalidad de los intereses implícitos, o sea, por los 480 pesos. sí. ¿Queda Gracias, profe. claro? Sí, sí. ¿Te hago una pregunta? Sí. La adquisición de los lavarropas, o sea, esa adquisición, ¿el comprobante de respaldo sería el remito y la factura? Sí. El comprobante de respaldo va a estar dado. La entrega por el remito. Al comprar sería el remito original. Y con respecto a la factura, acá no tenemos letra, pero sí sabemos que en una compra el original tiene que quedar en poder del comprador. Y con respecto a la financiación, va a estar indicada en la misma factura la condición de venta, y va a decir en cuenta corriente o financiado a 30 días. O sea que la modalidad de la financiación está indicado en la misma factura, porque lo prevé la factura. Si ustedes miran los modelos de factura, van a ver que dice condiciones de venta, y ahí dirá contado, cuenta corriente, si es cuenta corriente a cuántos días, y en este caso es a 30 días. ¿Queda claro? Sí. Bueno, veo que hay una pregunta Jimena pregunta de dónde salen los 20 días. Los 20 días es el tiempo que transcurrió entre la fecha de compra, que es el 10 de septiembre, y la fecha en que se devengan los intereses, que es el último día del mes de septiembre, el 30 de septiembre. De ahí surgen los 20 días. Profe, una pregunta. A mí me surgió, ¿qué son los resultados no asignados? No entendí bien eso. Bueno, en la ejercitación, cuando utilizan cuentas de resultados, en lugar de decir en forma expresa cuál es la cuenta de resultado, en este ejercicio se utiliza una cuenta global que se denomina resultados no asignados. Porque lo que sucede es que cuando uno va registrando todos los resultados, sean positivos o negativos en el patrimonio neto,
cuando finaliza el periodo, en este caso sería el 30 de septiembre, se consolida en un único número resultado que puede ser de signo positivo o negativo, y se lo denomina resultados no asignados. O sea que en esta ejercitación no se indica el nombre expreso de la cuenta de resultados, sino que todos los resultados los registran en resultados no asignados. Ah, y lo que cambiaría es lo negativo y lo positivo, ¿no? En este caso sería con un negativo porque está Claro. es un resultado negativo. Yo lo que les diría es que se acostumbren a colocar el nombre de la cuenta de resultados. Dale, sí. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a la operación del 12 de septiembre. Acá nos dice que se adquiere una camioneta para realizar el servicio de fletes a los clientes por 20.000 pesos. Eli, perdón, antes de que termines, el documento de respaldo es el recibo de la anterior, el recibo original, ¿no? El de la compra de los lavarropas, no. Claro. No se pagó. Ah, Se ok. financió. La compra, les había dicho, es el remito original y la factura original. Y en la factura original se indica en condiciones de venta que es una venta financiada en cuenta corriente a 30 días. No hay Perfecto, sí, sí. recibo. El recibo es cuando se pague, que va a ser en el mes siguiente, el 10 de octubre, o sea, en el mes siguiente. Bueno, volviendo a esto, el 12 de septiembre se adquiere una camioneta para realizar el servicio de fletes a los clientes por 20.000 pesos. La operación se financia a 60 días mediante la entrega de un pagaré a la concesionaria con más un interés del 9% mensual. Asimismo, abonan en efectivo los gastos de patentamiento por 700 pesos. Entonces, esa camioneta va a ser un bien de uso, de acuerdo a lo que se indica acá, porque se la va a usar para llevar la mercadería a los clientes. Bueno, entonces, lo que debemos reconocer es el valor de incorporación de la camioneta. El valor de incorporación de la camioneta va a estar dado por el precio de compra según la factura, que es 20.000. Pero ustedes además tienen aclarado que se pagan en efectivo 700 pesos por gastos de patentamiento, que es la patente inicial, la que da derecho a transitar por las rutas. Después está la patente que se paga con periodicidad, que eso sería un gasto de mantenimiento. Pero acá, al momento de adquisición de la camioneta, es el valor según la factura de compra de la concesionaria, 20.000 pesos, más los gastos de patentamiento por 700. O sea, que la camioneta va a ingresar al patrimonio por 20.700 pesos. O sea, los 20.000 pesos, según la factura de compra de la camioneta que entrega la concesionaria, factura original, el remito original, y los gastos de patentamiento van a estar dados por una factura del gestor que hace el trámite de patentar al rodado. Entonces, como ustedes ven acá, a diferencia de los lavarropas, acá el precio, mejor dicho, el costo de incorporación de la camioneta es el precio de compra, según factura de compra, más gastos necesarios para tener en condiciones de usar la camioneta, que son los gastos de patentamiento por 700 pesos. Entonces, la camioneta se va a registrar en el activo por 20.700 pesos. Ahora bien, los 700 pesos de gastos de patentamiento se pagan en efectivo, o sea que va a disminuir del activo el efectivo en 700 pesos. Pero tenemos que tener en cuenta que la camioneta, los 20.000 pesos, han sido financiados. Y acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta, de acuerdo al enunciado, es que nos dice que la financiación fue a 60 días. Y la tasa de interés es el 9% mensual. Ojo con esto, porque ustedes tienen una financiación de 2 meses y la tasa de interés está expresada por mes. O sea que en realidad la tasa de interés sería para los 60 días, que son 2 meses, el 18%.
¿Queda claro esto? Este tema es muy común que ustedes se equivoquen en los exámenes. Estén atentos la cantidad de días de financiación y cómo está expresada la tasa, si está expresada en meses, en días, en bimestre, porque podría ser 9% bimestral. Entonces ahí sí sería el 9% sobre los 20.000. Pero acá no. Tienen que la financiación es de 60 días y la tasa es del 9% mensual. Por lo tanto, si ustedes aplican el 18% sobre los 20.000, ¿cuánto les daría de interés? 3.600. 3.600 pesos, muy bien. Entonces, como acá la financiación es documentada por medio de un pagaré, ¿recuerdan cuando vimos pagaré? Cuando uno se compromete a pagar una financiación vía pagaré, el valor nominal del pagaré va a ser el capital más los intereses. O sea que el pagaré va a ser por los 20.000 más los 3.600. O sea que va a ser por 23.600. Por lo tanto, en el pasivo, ustedes tienen que registrar obligaciones a pagar o deuda documentada por 23.600, que es el valor que va a tener el pagaré y que va a ser exigible cuando llegue la fecha de vencimiento a los 60 días. Pero acá también, parecido al caso anterior, estamos al 12 de septiembre y la registración que estamos haciendo de incorporación de la camioneta en el patrimonio es el día 12 de septiembre. Por lo tanto, la deuda documentada de 23.600 no están así, porque los intereses que están incluidos no están devengados. Van a estar totalmente devengados cuando se cumplan los 60 días. Por lo tanto, voy a tener que utilizar una cuenta regularizadora de pasivo para ir reconociendo los intereses que se van devengando efectivamente cuando concluye cada mes. Por ello, entonces, la deuda documentada va a ser de 23.600. Los 20.000, que es el precio de compra de la camioneta, más los 3.600, que es el 18% sobre los 20.000. Pero debo reconocer la regularizadora de pasivo por los intereses no devengados, porque al 12 de septiembre, el momento de la compra financiada de la camioneta, los 3.600 no se han devengado. Por lo tanto, en el pasivo tienen que registrar obligaciones a pagar o deuda documentada a camioneta, bueno, el nombre que ustedes identifiquen, por 23.600, y la regularizadora de pasivo que estaría descontando 3.600 al 12 de septiembre por los intereses a devengar. ¿Queda claro? O sea que al 12 de septiembre estamos ante una variación patrimonial permutativa, porque no estamos reconociendo ningún resultado, porque los gastos de patentamiento se activaron, no es resultado, y los intereses de financiación al día de la compra no están devengados, por lo tanto no es resultado. La variación patrimonial es permutativa. Documentación de respaldo, repito, por la camioneta es el remito original, la factura original y la factura del gestor por los gastos de patentamiento. ¿Queda claro esto? Sí. Perdón, ¿cuáles eran los comprobantes que me perdí? Por la camioneta, el remito original, la factura original y la factura original del gestor por los gastos de patentamiento. Profe, y pagaré, entonces no. El pagaré, a nosotros nos queda el duplicado. El pagaré original, el que la empresa firmó, queda en poder del proveedor de la camioneta. Claro.
Eso va a estar indicado en condiciones de venta de la factura. Ustedes miren algunos de los modelos que tienen de factura. Van a ver que las facturas, tal cual están legisladas por AFIP, tienen un sector donde hay que indicar condición de venta. Entonces, ahí se indicará si es de contado, si es de cuenta corriente, por qué periodo, y dice otras. En otras sería, digamos, la deuda documentada vía pagaré. Perdón, ¿y no se tiene que al rodado hacerle el tema de el registro? Sí, o sea, la tarjeta verde, azul o formulario 08. Eso es lo que ¿Y hay que eso no pedir. tendría un comprobante justamente? Bueno, ese sería el comprobante de dominio de la camioneta, o sea que esa camioneta ya está a nombre de la sociedad. Es como vimos con el terreno. El terreno, como bien inmueble, que es registrable, necesita tener la escritura traslativa de dominio donde figura el registro en la propiedad inmueble. Con la camioneta pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos que, o sea, la camioneta es un bien mueble registrable? ¿Cómo sabemos si el dominio está debidamente declarado en el registro de propiedad automotor? Y es con la tarjeta verde, azul o formulario 08. Porque podemos tener la factura, pero que todavía no se haya registrado en la propiedad automotor. O sea, lo del comprobante 08, el formulario 08, es un requisito más por el tipo de bien. Recuerden cuando empezamos a ver los temas teóricos, llamémoslo así, y veíamos los bienes económicos, yo les había distinguido bien que tenían siempre que tener presente cuando se incorpora un bien, si es un bien mueble registrable, si es un bien mueble no registrable o si es un bien inmueble. Porque cada uno de ellos tienen requisitos distintos. Desde el punto de vista comercial, todos tienen que tener el remito, cuando digo todos los muebles, no el inmueble, el remito y la factura. Pero si estamos ante un mueble no registrable, como eran los lavarropas, con solo el remito y la factura está bien. Ahora, en la camioneta, los documentos comerciales sería el remito y la factura. Pero como es un bien mueble registrable, tenemos que tener el comprobante de dominio, que sería, repito, el formulario 08 o las tarjetas según los colores, según las provincias. ¿Queda claro esto? Y lo que pretendo que se entienda es que desde el punto de vista contable, ustedes le deben dar el tratamiento que corresponde al valor de incorporación del bien que han comprado, que es bajo determinados conceptos, y dar el tratamiento que corresponde a la deuda, porque los tratamientos contables son distintos, el del bien al de la financiación, al pasivo. ¿Queda claro esto? Igualmente ustedes vayan leyendo la explicación de la solución cuando repasen el tema en sus casas, que les digo, por ahí podré coincidir con algún comentario con las mismas palabras y por ahí en otros no, porque, o sea, yo no les estoy leyendo el resultado, sino trato de explicarlo, porque para leerlo ustedes lo leen solos. Claro, profe, acá era donde yo tenía inconveniente, justamente por eso, porque no entendía cómo era el porqué de los 3.600 y claro, yo lo hacía solo por un mes, por 9%, y ahora que usted explicó, claro, era 18, y por más que yo haya visto la resolución, no entendía el porqué en sí, ahora me quedó más claro con eso. Claro, siempre estés en atento. ¿Cuánto es el periodo de financiación y cuánto es, o sea, cómo está expresada la tasa de interés? Siempre cuando leen un enunciado, estés atento a eso, porque generalmente en los enunciados y más en un examen nunca coinciden, porque ustedes se tienen que dar cuenta. O sea, acá trabajamos con interés directo, no aplicamos fórmulas sofisticadas de cálculo financiero, pero sí tienen que tener presente los periodos que comprende una tasa de interés como el periodo de financiación.
Bueno, yo no me he dado cuenta y ya llegamos prácticamente a la hora, que no quiero comenzar con el caso que sigue. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a considerar la compra de los televisores, no el ejercicio de venta, porque ahí tendríamos que ver otras cosas. Vamos a cerrar la clase de hoy con la compra de los televisores. Bueno, ustedes el día 15 de septiembre tienen que se adquieren 50 televisores LD a 350 pesos cada uno en cuenta corriente a 7 días. Miren acá, es cuenta corriente a 7 días. El proveedor otorga un descuento del 5% por el volumen de unidades adquiridas. Este 5% sería un descuento comercial o una bonificación. Asimismo, se contrata el flete para el traslado de los televisores al depósito del ente por 400 pesos que se abona en efectivo. Entonces, para establecer el valor de incorporación de compra de estos televisores, lo que tenemos que determinar cuál es el precio de incorporación según precio de lista contado. ¿Qué tratamiento le damos a ese descuento comercial, ese 5% por volumen? Y además sabemos que a esos televisores le vamos a tener que adicionar el flete de los 400 pesos que forman parte del valor del bien, o sea, al incorporarlos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es los 50 televisores por los 350 pesos, tendrían 17.500 pesos. A los 17.500 pesos le deben restar el descuento comercial o la bonificación del 5%, que sería 875 pesos. Por lo tanto, el valor en principio de los televisores lo que les cobra el proveedor sería 16.625. O sea, repito, los 17.500, que son los 50 televisores a 350 pesos, menos la bonificación o descuento comercial del 5% sobre los 17.500, que les da 875. Por lo tanto, 17.500 menos 875 obtienen el precio de compra del bien al que le deben adicionar los 400 pesos de flete. Por lo tanto, el valor de incorporación de los televisores es de 17.025. Y esta financiación es a 7 días. No se nos aclara ningún interés de financiación ni ninguna distinción entre lo que es un precio de lista contado de lo que es un precio de lista financiado, o sea que no tenemos manera de determinar intereses implícitos. Por lo tanto, la deuda contraída con el proveedor a 7 días en cuenta corriente sería el precio de compra, los 50 televisores a 350, 17.500, menos la bonificación de 875. O sea que la deuda sería de 16.625. ¿Los comprobantes serían remito y factura original? Los comprobantes sería, exacto, remito original, factura original. En la factura original estará indicado que es una compra financiada a 7 días. O sea, ustedes ven en estos 3 ejemplos de compra, los lavarropas, la camioneta y ahora los televisores, cómo hay que trabajar, por un lado, el valor de incorporación del bien que se compró en el activo. Y por otro lado, cómo se debe registrar la deuda si la compra es financiada. O sea, pienso que son 3 buenos ejemplos con distintas variantes como para que ustedes puedan entender ello. Lo que dejaríamos pendiente para el lunes
es el tema de la venta de los 12 lavarropas, que es la operación que sigue. Profe, Sí, por los fletes, ¿el comprobante también sería factura o...? sí, por los fletes, sí, la factura del flete original, del transporte. También podría ser que el flete me lo cobra el propio proveedor, como acarreo de llevar los bienes al depósito de la empresa. Sea que esté tercerizado, ¿no? El flete, siempre va a existir una factura por el flete original. Profe, ¿por qué esos descuentos no se consideran un resultado para nosotros? ¿Qué cosa no se considera un resultado? El descuento del 5% por el volumen de compra. Bueno, esto lo habíamos visto cuando analizábamos qué se entiende por valor de incorporación al patrimonio, que nunca se van a, digamos, tanto un descuento comercial, que es una bonificación, como un descuento financiero, nunca van a afectar el valor de incorporación de un bien y nunca van a ser reconocidos como resultados en forma expresa. Eso es por criterio contable. O sea, no se está reconociendo un resultado positivo, sea un descuento financiero como un descuento comercial, porque, digamos, no corresponde antes de ser incorporado al bien al patrimonio. Se van a reconocer siempre resultados una vez que están incorporados al patrimonio. Antes de la incorporación nunca se van a reconocer resultados. Antes sí se reconocían. A veces ustedes vienen del secundario con esto de que se reconocen. En otras épocas se reconocían. Hoy el criterio es, si yo todavía el bien no lo incorporé, estoy determinando el valor de incorporación, no corresponde que esté reconociendo un resultado gestado en la compra. El resultado va a estar dado por el menor costo del bien al comprarlo. Porque si no estarían duplicando resultados. Si se lo descuentan al valor de incorporación y después lo reconocen como resultado positivo, estarían duplicando reconocimiento de resultado, que no corresponde. ¿Queda claro, Agustín? Sí, sí. Sí, en eso, en la pregunta que hizo Agustín, aquellos que han estudiado contabilidad en el secundario, presten atención, porque a veces ya vienen con la costumbre de reconocer el resultado y bueno, de acuerdo a los criterios actuales estarían cometiendo un error. Por eso preguntaba, porque antes sí, connotación de descuento o algo así, era un beneficio porque lo estabas adquiriendo por un valor menor que al que deberías haberlo adquirido. Claro. Te hago una última pregunta. Sí. Además de la factura por la compra de los televisores, ¿hay otra factura por la contratación del flete? Sí. Perfecto. Si está tercerizado, sí. Si es el mismo proveedor el que cobra el acarreo, puede haberlo incorporado en la misma factura de Listo. los bienes. Y en el caso de que no lo aclare, indico como que existiera la posibilidad de que haya otra. Exactamente, sí, no está mal. Bárbaro. Inclusive el propio proveedor puede facturárselo, pero aparte, no en la misma factura de la mercadería. Ese depende del criterio de facturación que tenga el proveedor si presta el servicio de acarreo. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo lo que les pido es que todas las operaciones que vimos hoy las repasen, porque en la clase por ahí sí se entienden, pero después cuando están solos con el material, lean la solución. O sea, vieron que todo lo que vimos no hay ningún error en la solución. No, yo no sé qué es lo que ustedes toman nota o no de lo que explico, pero bueno, por supuesto que mi explicación coincide con la solución, pero por ahí con una explicación mayor o menor a la que tienen la solución, o sea, porque es la explicación de acuerdo a mi criterio. O sea, repito, no tiene sentido que yo les venga a leer una solución, sino a tratar de que ustedes comprendan cómo se deben resolver estos ejercicios. Profe, una duda. Sí. En el ejercicio de recién del 15 del 9,
O sea, como que la cuenta da balanceada de los dos lados, pero porque en la del activo se restan los 400 del flete. Pero si no hubiera contratado el flete, ¿cómo se hacía ahí para que dé balanceada? Porque de un lado daría 17.025 y del otro 16.625. Ahí se hace la cuenta regularizadora. Vos me estás hablando de los televisores. Sí. No, el tema es que si no hubieras tenido los 400 pesos, no hubiera disminuido el activo por 400, ni tampoco se hubieran incrementado por 400 el activo por los televisores. O sea, los televisores hubieran ingresado a los 16.625, al igual que la deuda con el proveedor. Ah, claro. Está bien, está bien. Es lo que yo digo cambio de figuritas, porque los televisores, a los televisores le incorporaste el flete como gasto necesario para poder ser vendido. O sea, incrementaste el valor de los televisores, pero por otro lado, disminuís el efectivo en la caja, eso te neutraliza los 400 pesos en el activo. Por lo tanto, si no hubieras tenido el flete, los televisores hubieran ingresado a 16.625, que es lo que te cobró el proveedor. Claro, genial, ahí entendí, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, aunque parezca haberse entendido, la recomendación es que vuelvan a repasarlo porque siempre surgen dudas y no dejen pasar mucho tiempo. O sea, el lunes vamos a seguir con este ejercicio, vamos a terminarlo, vamos a ver algunas dudas que ustedes me plantearon que quedó del de alquileres y bueno, y voy a continuar con alguna cuestión teórica. Perfecto, gracias. Bueno, buen fin de semana y hasta el lunes. Gracias, profe, que tenga buen Mañana día. siguen